Buenas noches, docente y compañeros. Mi nombre es Mariana Serrano Yabot, con número de matrícula ES 15 11 10 49 94. Esta es la actividad de la evidencia de aprendizaje de la materia Métricas de Desarrollo de Software de la Universidad Abierta y a Distancia de México, en la cual tenemos que desarrollar una actividad que está dividida en 5 partes. La primera parte es que analicemos una tabla que nos muestra una serie de componentes numerados del 1 al 10 y cada componente cuenta con una descripción de su función dentro del sistema desarrollado. Esta tercera columna muestra las líneas de código totales que tuvo cada componente una vez concluido el proyecto. La segunda parte dice que con base en la tabla anterior, es decir, en la tabla número 1, vamos a determinar los proxies más adecuados para cada módulo del siguiente proyecto que se va a desarrollar. El siguiente proyecto que vamos a desarrollar es un sistema para una clínica odontológica que desea un sistema para administrar sus citas médicas de sus cirujanos que le permita llevar el control de los médicos, pacientes, control de citas y expedientes médicos. La tabla determina los módulos que los analistas deben proponer y desarrollar para satisfacer las necesidades del cliente después de varias sesiones de pláticas y entendimientos de la problemática a solucionar. En esta tercera parte nos indican colocar una tercera columna de la tabla número 2 con el proxy más adecuado tomando como base el componente de la tabla número 1. Es decir, esta tabla que yo ya rellené, estos son los componentes que conforme a las citas o a las pláticas que se tuvieron con el cliente, se llegaron a un acuerdo que el programa debe de contener estos componentes. Entonces, es decir, vamos a relacionar estos componentes con el proyecto de arriba para ver cuáles son los módulos más adecuados. Entonces, para el componente número 1, dice que requiere un módulo de interfaces para poder realizar altas, bajas y cambios de los datos de los médicos. Yo aquí voy a utilizar el módulo 1 y el módulo 2, ya que en la tabla número 1 nos dice que el módulo 1 es una comunicación entre la interfaz de usuario, es decir, un menú principal. Y el componente número 2 es una interfaz de usuario con los botones necesarios para realizar altas, bajas y cambios. Por eso yo seleccioné aquí el módulo 1 y el módulo 2. El siguiente componente dice que requiere un módulo de interfaz de usuario con controles necesarios para poder realizar altas y bajas y cambios de ingresos en los pacientes de la clínica. Bueno, pues aquí yo seleccioné el módulo número 2, ya que no necesito un menú principal, por eso solo necesito el módulo número 2. En el componente número 3 dice que requiere un módulo para el acceso a la base de datos. Aquí seleccioné el módulo número 3, que nos indica que es el módulo para el accesar a la base de datos y el control de sentencias SQL. En el módulo 5 se requiere un módulo de interfaz de usuario para poder realizar altas, cancelaciones y cambios. Yo aquí seleccioné el módulo 7. El módulo 7 es la interfaz de usuario para los altas, bajas y cambios. Y luego también en el componente número 6 dice que requiere un módulo de interfaz de usuario para poder realizar altas y cambios en la gestión de expedientes médicos. Por eso volví a utilizar el módulo 7. Y por último, en el componente número 7 se requiere un módulo para manejar las reglas de negocios de los ingresos y considerar las reglas de negocio de tamaño grande. Yo aquí utilicé el módulo número 10, que se refiere a módulos de reglas de negocios y operaciones para control de productos e inventarios. Bueno, una vez que ya relacionamos los módulos con los componentes, ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es ¿cuál sería el tamaño estimado de las líneas del código que tendrá el proyecto sumando las líneas del código de los proxies de la tabla número 2? ¿A qué se refiere esto? Que aquí nosotros tenemos el número de componentes más parecido, es decir, el módulo 1 y el módulo 2 en el primer componente. ¿Cómo voy a sacar las líneas del código? Simplemente sumando, yendo a la primera tabla, viendo cuántas líneas de código se llevó el componente 1 y el componente 2 y me da de resultado 1980. En el componente 2 dice que solo utilicé el módulo 2, entonces vamos a ver cuántas líneas de código se llevó en el módulo 2, que son 630.
y así sucesivamente con los demás componentes, llegando a un total de 8540 líneas de código. Una vez que ya tenemos el total de las líneas de código, dice: una vez que has estimado los proxies más adecuados para cada componente, ahora vamos a determinar el tiempo en horas que va a tardar un solo desarrollador en realizar el producto, y vamos a utilizar como medida la productividad de 20 líneas de código por hora, dividiendo las líneas de código totales entre la productividad, es decir, 8540 líneas de código que tenemos en total, las vamos a dividir en la productividad, que son 20 líneas de código por hora. Entonces hacemos nuestra división y el resultado total son 427 horas. Como conclusión en mi actividad, les diría yo que la estimación de líneas de código es un elemento importante para poder hacer planes de nuestros programas o proyectos de software. Es por ello que llevar un adecuado estándar en el conteo de las líneas de código es importante para tener un registro histórico y confiable y cada vez más preciso. Eso es todo por el momento, les agradezco su atención, muchas gracias.